Buenas tardes, estimados alumnos. Mucho gusto de saludarlos. Deseo que estén muy bien. Vale, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, quedamos en que el grupo de los pingüinos nos va a explicar hoy, nos van a presentar lo relacionado con el capítulo de la economía abierta. No sé si ya estarán listos los pingüinos. Maynor, ¿estarán listos? Sí, Rick, ya, ahorita voy a presentar. Bueno, los dejo aquí en el uso de la... Voy a cerrar mi cámara para no usar tantos datos y los dejo a ustedes en el uso de la palabra para la presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rick. Ahorita vamos. ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación? No, no se puede ver todavía. Todavía no, Maynor. No, ya voy. Ahí está. Pues sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. El día de hoy pues, les vamos a hablar de este tema muy importante que es la economía en una economía abierta. Somos vinos y vamos a empezar. Si ya están listos, Edgar y Alan. Sí, dale, y comienza a presentar, por favor. Ahorita porque se está un poco lento. Ahí está. ¿Qué tal, Lee? Buenas tardes, compañeros. Este es un breve resumen del capítulo 14. La macroeconomía en una economía abierta. Dice que el comercio exterior y la actividad económica, bueno, es la macroeconomía de una economía abierta, es el estudio de la forma en la que la economía se conduce cuando se consideran los vínculos comerciales y financieros entre diferentes países. En otras palabras, el comercio exterior se refiere, bueno, a las importaciones y exportaciones. Por ejemplo, en el libro dice que Estados Unidos produce la mayor parte de lo que consume. Aún así, consume una gran cantidad de importaciones.
que todo eso son bienes y servicios que se producen en el exterior y son consumidos en el mercado interno. Las exportaciones, bueno, son bienes y servicios que se producen en un mercado interno y son comprados por personas en el extranjero. El impacto de corto plazo del comercio del Producto Interno Bruto. Esto se basa en el efecto multiplicador. El efecto modelo del multiplicador muestra cómo en un corto plazo hay recursos desempleados. Los cambios en el comercio afectan a la demanda agregada, al producto y al empleo. Esta es la siguiente, por favor. La propensión marginal al importar y la línea de gasto. La propensión marginal a importar es el incremento en el valor de las importaciones en dólares por cada incremento en $1 en el Producto Interno Bruto. El comercio y las finanzas en Estados Unidos con tipos de cambio flexibles. Este tipo de cambio flexible es un tipo de cambio que se encuentra determinado por la oferta y la demanda de divisas en el mercado y hace referencia a las principales tendencias en el mercado en las finanzas de Estados Unidos durante el periodo de tipos flexibles. Por ejemplo, bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. El mecanismo de transmisión monetaria de una economía abierta. El análisis del multiplicador de los ciclos de negocios y del crecimiento económico se enfocó en las políticas de una economía cerrada. Y en el libro pregunta, ¿cómo cambia el impacto de las políticas macroeconómicas en una economía abierta? Estos mecanismos, bueno, se denominan canales de transmisión de política monetaria. Y los principales canales son, por ejemplo, la tasa de interés, el crédito, la tasa de cambio, entre otras. Las operaciones del mercado abierto, bueno, son todas aquellas operaciones de compra-venta de activos financieros realizados por un banco central. Los tipos de cambio fijos, bueno, los tipos de cambio fijos dice que es el tipo de cambio en el cual el gobierno de un país establece el valor de la moneda nacional asociada al valor de una moneda de otro país. Los tipos de cambio flexibles, bueno, es un tipo de cambio que se encuentra determinado por la oferta y la demanda de divisas en un mercado. El Banco Central no interviene en esta. Esto quiere decir que es un constante cambio. La oferta y la demanda hacen variar la tasa de cambio entre monedas dependiendo de los factores que le afectan a las respectivas monedas, como por ejemplo el crecimiento económico, la inflación, tipos de intereses, entre otros. Siguiente, por favor. Edgar, disculpe la pregunta. ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior? Sí, claro. ¿Cómo hace un gobierno para mantener fijo un tipo de cambio cuando las importaciones exceden a las exportaciones? Cuando las importaciones exceden a las importaciones. No, las importaciones son mayores. El caso de Guatemala, que nuestras importaciones exceden a las siempre nuestra balanza cambiaria está deficitaria. Nuestro saldo corriente en cuenta corriente es deficitario. Entonces, ¿cómo hace un gobierno? Digamos, ¿por dónde están los ajustes? ¿Cómo? Es que usted solo nos está leyendo lo del libro. La idea era que ustedes nos lo presentaran, que lo revisaran y nos lo presentaran y tuvieran cierto dominio del tema, pero digamos, ¿cómo es en qué nos impacta, digamos, cómo podría ser el gobierno de Guatemala para tener un cambio fijo? Si dijeran, miren, aquí en Guatemala el tipo de cambio es del
6 por 1, ¿verdad? Y el gobierno lo quisiera mantener fijo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Qué cosas tendría que hacer el gobierno? Uy, ahí sí. Tal vez fijar con la tasa de dólar. ¿Qué tiene que hacer un gobierno para fijar un precio, digamos, que esté fijo? En los precios, ¿cómo se fijan? De acuerdo a lo que hemos visto en economía. Mm, Ahí lo están ayudando en el chat. Licenciado, no sé si puedo participar. Yo soy de los pingüinos también. Sí, Melanie, adelante. Sí, sí, es todo el grupo, no, Ah, yo no es pensé que solo era solo, Edgar. pensé que era solo para Edgar. En este caso, como decía la compañera aquí en el chat, se tiene que tener como una reserva. Para eso el gobierno tiene como su reserva de moneda, de dinero. Entonces, esto digamos que hace que no afecte tanto que tengamos más ingresos entonces de estos productos. Ajá, o sea que ¿de dónde se fijan los precios, Melanie? ¿Cómo se fijan los precios en una economía? ¿Cómo se fija el precio del frijol? ¿Cuándo está barato el frijol? ¿O cuándo está caro el frijol? Cuando está en temporada, por ejemplo, cuando es la temporada de que hay pues cosechas, entonces el precio pues baja porque hay mucha oferta. Es esto de la oferta y demanda. Cuando hay Ajá, mucho sí, de ahí un lo puso producto, María Isabel. Ahí lo puso María Isabel en el chat, miren, oferta y ok, demanda. cuando hay mucho de un producto, el precio tiende a bajar porque las personas tienen Ajá, opciones de dónde escoger. Sin embargo, por el caso contrario, cuando hay escasez de un producto, el precio tiene que subir para que las personas dejen de comprar un poco y pues el producto alcance para todos. sí, las personas compiten entre ellas por comprar el producto, ¿verdad? Entonces hay personas que están dispuestas a pagar más por el producto cuando está escaso, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que pasa es que con el dólar es una mercancía más, el dólar es como un producto más, ¿verdad? Entonces, lo que hace el gobierno, ¿qué hace el gobierno? Entonces, para bajar el precio, para mantenerlo fijo, Es lo que para que no se decíamos, de encarezca. tener como su almacén de dólares, es decir, aunque estén entrando menos, el gobierno sigue teniendo un poco para que no hayan tan pocos. El gobierno los va sacando a circulación, ¿verdad? Tiene su reserva y los va sacando. ¿Y eso qué representa para Guatemala entonces, para el estado de Guatemala? Que el tipo de cambio se mantenga y que no la moneda de Guatemala no pierda tanto su valor, ¿verdad? Porque Ajá, si nos quedáramos sin nada de dólares, por así decirle, obviamente el quetzal caería más, lo que haría que sintiéramos pues que todo estuviera un poco más caro y ajá. también afectaría con eso toda nuestra economía. ¿Y de dónde se sacan los dólares del gobierno? Los imprimen. No, Lick. Era Entonces, lo que decíamos al principio, que el gobierno tiene que tener el... Lick, si quiere, le da la palabra a la compañera porque siento que está levantando la mano también y solo yo estoy hablando. no sé si es María Isabel, ¿será quien está levantando la mano? Es que yo no puedo, no miro aquí a todos. ¿Quién está levantando la mano? Buenas tardes, era yo, pero ya ¿Quién yo? María Isabel, A ver, María Isabel, la pues vamos a poner a usted ahí en la portería y le vamos a tirar ahorita, le vamos a hacer tiros a la portería.
Ah, ok. ¿De dónde se sacan los dólares el gobierno? Bonos del Estado Mm, de Estados Unidos, ¿verdad? O compras en el banco. ajá. O sea, digamos, eso lo hace el Banco de Guatemala, pero ¿de dónde se sacan los dólares ellos? ¿Dónde los consiguen? Tienen que comprar dólares, ¿verdad? El Banco de Guatemala tiene que comprar los dólares y los compra. Si el dólar está caro, ¿a qué precio los va a comprar el Banco de Guatemala? Pues por una parte, el turismo y la gente que consume dólares acá y los compra. Ajá. Y por otra Pero usted sí es turista o si usted es dueña de una, digamos, de un restaurante donde recibe dólares, ¿qué hace con esos dólares? ¿Dónde para usarlos aquí en Guatemala? pues los ¿Los va a puede, cambiar ajá, los va los a puede cambiar al cambiar. Banco de Guatemala o en algún banco? Ajá, Y si el dólar está caro, ¿a cómo lo compra el Banco de Guatemala? lo compra más barato. Ay, usted se los vendería más baratos al Banco. Pues no habría de otra, ¿o sí? ¿A usted se dejaría que el Banco le comprara sus dólares más baratos? Y si Bueno, están caros. vamos a Pero es hacer, que si a ese está, pero si a ese precio me lo estarían dando, no me quedaría de otra, ¿no? Vamos a ver, Minor. No, porque aquí hay otros bancos donde usted los puede ir a vender, sí, sí, ¿verdad? porque Aquí hay un mercado de dólares, entonces usted los va a vender donde mejor se los paguen, ¿verdad? Entonces, ¿qué le toca hacer al Banco de Guatemala? venderlo más caro. Los compra más caros. El Banco de Guatemala los compra para irse haciendo de esa reserva. El Banco de Guatemala le toca comprar los más caros, ¿verdad? Y entonces ahí, y si los vende más caros y después los pone en el mercado al precio oficial, al tipo de cambio oficial, ¿qué pasa? Pierde. Sale perdiendo el Banco de Guatemala. Entonces, eso se llama costo de la política cambiaria. Ese dinero que, que el Banco de Guatemala pierde, ese es el costo de la política. ¿Y quién la paga? Nosotros, ¿Quién creen ustedes que lo paga? nosotros. Ustedes y nosotros y todos los guatemaltecos los pagamos, ¿verdad? Entonces, por eso, a veces, digamos, el mantener un tipo de cambio fijo, quererlo mantener sin que haya un fundamento, una base. La base, ¿cuál es el mercado, digamos, el ingreso y el egreso de divisas? ¿Verdad? Pero si no se quiere hacer eso y se quiere mantener fijo el tipo de cambio, por eso representa un costo muchas veces para la política económica, a menos que los flujos de dólares fueran siempre los mismos y se mantuviera el precio de mercado en ese mismo nivel, pero eso no sucede en los mercados, ¿verdad? Y entonces el Banco de Guatemala, al tener que, digamos, pagar ese diferencial, el Banco de Guatemala puede ser que emita moneda para poder cubrir que emita quetzales, que saque quetzales a la circulación. Y entonces, ¿dónde se refleja ese impacto? Si el Banco de Guatemala, recuérdense, vimos la semana pasada, no recuerdo si fue con ustedes, la fórmula de la inflación, el cálculo de la teoría monetaria, ¿verdad? Que era P por Q igual M por B, ¿se recuerdan? Que es masa monetaria por velocidad de circulación del dinero igual a precios por la cantidad de bienes. Entonces, si el Banco de Guatemala quieren mantener fijo el tipo de cambio, tiene un gasto fuerte, un costo fuerte por comprar dólares caros y venderlos baratos, y entonces el Banco de Guatemala se ve en la necesidad de emitir moneda. Va a haber más dinero, más moneda en circulación y eso que va a generar inflación. Entonces, el mantener el tipo de cambio fijo puede generar inflación o puede también producir alzas en las tasas de interés del país, ¿verdad? Melanie todavía tiene su mano levantada, no sé si usted quiere seguir Ay, no, participando. perdón, la dejé ahí arriba, disculpe. Sí, la quitamos de la portería.
Quitamos a María Isabel de la portería entonces y regresamos a Edgar para que siga exponiendo. Entonces, digamos, el tema es así, ¿verdad? Es importante ver qué impactos tiene en una economía la apertura de la economía, porque países así que sean aislados, como vimos con ustedes cuando empezamos a ver el PIB, el modelo simplificado del funcionamiento de la economía, es una economía como si fuera una isla, ¿verdad? Sin relación con otros países. Pero esa no es la realidad, aunque Guatemala está cerca ahora de quedarse, creo yo, aislada del mundo, ¿verdad? Ustedes emitieron un decreto ayer donde les prohíben a los embajadores pronunciarse y van a expulsar a los embajadores que critiquen al presidente o que tengan ciertas intervenciones en la política, en el manejo de la política de Guatemala, ¿verdad? Entonces eso nos pone en peligro de quedarnos aislados como una isla, ¿verdad? Pero estamos viendo el tema de las economías abiertas, que así funciona la realidad. Adelante, Edgar, lo dejo continuar, por favor. Gracias, Lick. Ya justo estaba terminando. Ahorita le toca a Melanie. Entonces continuamos con lo que es la independencia de la economía global. Acá pues tenemos el crecimiento económico de la economía abierta. Y pues este es una de las herramientas más importantes que ayudan pues a promover el crecimiento económico y así asegurar los niveles de ahorro e inversión que crezcan y que sean más altos. En el libro nos dice que los países deben poner atención en las consecuencias de sus políticas, ya que esto va a afectar a largo plazo su crecimiento económico. Particularmente esto es para las pequeñas economías abiertas y esto quiere decir que el uso eficaz del comercio y de las finanzas internacionales es fundamental para promover el crecimiento económico. Es decir que cuando las economías pues son abiertas, los países están como al tanto de que sus políticas no afecten a su crecimiento económico, porque esto va a tener un impacto en el largo plazo. Es decir, que tienen que tener como que mucho cuidado siempre con su comercio, sus finanzas y todo esto, ya que si se da como un mal manejo de las mismas, ya no se va a poder tener el crecimiento económico que se desea. El ahorro y la inversión en la economía abierta es una parte importante, ya que la inversión es casi total o igual al ahorro doméstico. Sin embargo, en cuanto a las economías abiertas, estas se llegan a apoyar en los mercados financieros mundiales y así obtener un poco más de fondos de inversión. Y pues los otros países ya que tienen como que un punto de destino del ahorro doméstico. En una economía cerrada, pues la inversión tiene que estar casi que igual al ahorro, ya que si esto se pierde, no se puede llegar a las metas que los países mismos se tratan. La determinación del ahorro y de la inversión afectan el empleo, porque es necesario que el mecanismo iguale el ahorro y la inversión para que se dé una economía abierta. Este análisis se refiere particularmente a que hay empleo y el producto iguala su nivel potencial. Esto quiere decir que se considera la forma en la que el ahorro y la inversión se distribuyen a lo largo de una economía clásica. Ya que para esto el libro nos dice que es necesario ir más allá de las identidades, porque así se puede entender los mecanismos
y cómo funcionan estos, porque en una economía que es cerrada, un mayor gasto gubernamental también tiene... Ay, se están cambiando las diapositivas, compañero, no sé. Ok. Melanie, ¿sigue ahí? Compañeros, ¿me escuchan? Disculpen. Sí, licenciado, ahorita Ah, bueno, es problema. Melanie la que se licenciado. quedó. Melanie se cayó se quedó sin conexión, tal vez. Sí, pero ya volví a entrar. Lo que pasa es que se me Ah, fue bueno. la diapositiva, se me quedó en negro todo, entonces me salí para que volviera a cargar. Entonces, continuando, lo último que nos dice en cuanto a una economía cerrada es que si se tiene un mayor gasto gubernamental, también se tienen menores impuestos y lo mismo sería un menor ahorro, porque el sector privado elevará la tasa de interés real y reducirá el ahorro y la inversión de equilibrio. Siguiente, por favor. El equilibrio en una economía abierta. La economía abierta pues tiene fuentes alternas de inversión y opciones de uso para el ahorro. Una pequeña economía abierta debe igualar su tasa de interés doméstica con la tasa de interés real del mundo. Esto quiere decir que las exportaciones netas están determinadas por la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión nacional, a la que a su vez depende de factores domésticos y de la tasa de interés mundial. La integración en sí de un país a la economía mundial agrega pues una importante dimensión al desempleo y a las políticas macroeconómicas. Esto se debe a que, por ejemplo, tiene como, bueno, yo lo asociaría como a los call centers que se tienen ahora que son como mundiales, por así decirlo, que muchas personas que son de nuestro país trabajan para empresas que son de otros países y pues eso pasa con todas. Entonces, cuando una empresa llega al mercado mundial, se tiene este tipo de empleos entre países y lo que hace es dejar una tasa de desempleo en los mismos, o también cuando se tiene un incremento en la tecnología, muchos de los puestos de algunas personas dejan de ser necesarios, es decir, son sustituidos por máquinas y demás. Las conclusiones fundamentales que nos señala el libro es que el sector externo es una fuente importante de financiamiento para la inversión doméstica y ofrece una posible salida para el ahorro doméstico. También nos dice que un mayor ahorro interno, ya sea de forma de mayor ahorro privado o público, lleva a mayores exportaciones netas, al igual que si se tiene una balanza comercial de un país, este va a ser un reflejo de una balanza de ahorros o inversiones nacionales, más que de su productividad o de su riqueza absoluta. También nos dice que los ajustes en las cuentas comerciales de un país requieren de un cambio en el ahorro o en las inversiones domésticas. Y por último, dice que los ajustes en las cuentas comerciales, esto se da en el largo plazo, se van a derivar de los movimientos de los precios relativos del país,
a menudo estos son movimientos en el tipo de cambio, que era lo que hablábamos anteriormente cuando el licenciado hizo las preguntas. Seguimos con la promoción del crecimiento en una economía abierta. Las evidencias pues demuestran que el libre comercio es una de las herramientas más grandes que se tienen para promover la competitividad y la adopción de mejores tecnologías y mejores prácticas. Esto obviamente hace que sea un crecimiento para la tecnología en una economía abierta, porque al mantener las tarifas bajas y también que otras barreras en el comercio estén bajas, los países con esto tienen asegurado que las empresas pues sientan la competencia y al mismo tiempo se esfuercen un poco más. Y así que se permita que las empresas extranjeras entren a los mercados nacionales, por así decirlo, que una empresa pues de Estados Unidos entre a la nuestra y que esto pues aporte tecnología. Cuando los productores pues venden a precios ineficientemente altos o monopolizan algunos sectores específicos. Por ejemplo, uno de los sectores acá en Guatemala podría ser el de las impresiones 3D, ya que pues sí se tiene, no es algo como muy lejano o que nosotros no sepamos de su existencia o a lo que no tengamos acceso. Sin embargo, estos precios pues son demasiado altos, entonces obviamente muchas personas pues no pueden tener acceso a los mismos. Tal vez no tengamos como una gran oferta aún porque no es algo que se haya popularizado por el momento o no se le ha dado como una utilidad para el día a día. Sin embargo, en el momento de que sí se llegara a utilizar y que sí se necesitara, Guatemala se vería pues en un gran dilema porque no tenemos el acceso a estos productos, entonces van a ser muy altos o si los encontramos sería que las empresas pues serían 2 o 3, lo que quiere decir que van a monopolizar, por así decirlo, el producto. Entonces, promover el crecimiento económico en una economía abierta requiere que los negocios tengan pues un atractivo para los inversionistas tanto extranjeros como nacionales, ya que estos tienen pues una gran posibilidad de invertir en pues cualquier país, entonces al país en donde están invirtiendo pues lo benefician porque tienen este tipo de inversiones que ayudan a que crezca la economía. Sin embargo, el país también tiene que darle a estos inversionistas extranjeros como que una razón o un valor para que ellos quieran venir e invertir. Por ejemplo, la finalidad de la política de la economía mundial es tener altas tasas de ahorro y tener inversiones en canales tanto productivos y demás, para con esto poder asegurarse que las empresas pues tengan mejores prácticas y con esto alcancen las metas macroeconómicas que se están poniendo. Así pues garantizan los derechos de propiedad que se establecieron tanto para las inversiones como para la propiedad intelectual. Entonces, permitir una libre conversión de divisas para que los inversionistas tengan beneficios y también mantener confianza en la estabilidad política y en la economía del país. En el libro nos dice que evitar el crecimiento del producto en una economía abierta exige algo más que simplemente un pase mágico que atraiga a los inversores, que era lo mismo de lo que les hablaba anteriormente. Si bien podemos tener como un mercado que pues considero que Guatemala es un mercado que siempre está abierto a tener nuevas cosas, debemos como que convencer a los que van a traer el nuevo producto y pues que les parezca un clima favorable de ahorro y de inversión para que ellos vengan y establezcan sus empresas acá con nosotros. En cuanto a los asuntos económicos internacionales, tenemos la competitividad y la productividad, que sería
en el libro tenía como entre comillas un título en específico que era la desindustrialización de Estados Unidos. Esta fase final es en donde se aplican las herramientas de la macroeconomía internacional para examinar dos puntos de asuntos centrales que han sido de interés en los países. Por ejemplo, la primera parte es una que examina el tema relacionado a la diferencia entre la competitividad y la productividad. Y en la segunda parte se profundiza en el nacimiento de la Unión Monetaria Europea. Entonces, empezamos con la desindustrialización de Estados Unidos, ya que este nos dice que cuando el déficit comercial se agranda, la población se tiene que preocupar por la productividad y la competitividad del país. El libro nos da un claro ejemplo, ya que esto ocurrió en Estados Unidos en los años 80 y resultó pues ser la primera vez en un milenio. Entonces, esta lectura como que nos deja la enseñanza de que tenemos que tener determinantes de los flujos comerciales para que no pase lo que pasó en Estados Unidos. También tenemos las tendencias en la producción, que estas tendencias pues, nos dicen que la competitividad es importante para el comercio, pero esta no tiene por qué tener una relación con el nivel o el crecimiento de los ingresos reales, ya que sí, es bueno que un país tenga siempre competitividad y pueda pues con esto elevar su economía. Sin embargo, un ejemplo de que no es necesario por ley es China, ya que este disfrutó de un excelente comercio masivo en los primeros años del nuevo milenio, al mismo tiempo en un gran déficit comercial. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos. Estados Unidos se preocupaba demasiado por la competitividad del país, mientras que China se preocupaba más por entregar como que una vasta de productos, muchos productos, y entonces no necesitaba ser competente en cuanto a buscar competir con más empresas, sino que simplemente esperó como que la oportunidad y que se diera y ya pues pudo disfrutar de la misma. Por ejemplo, los estudios que diferencian en la productividad entre países destacan que la importancia de la competencia y la orientación hacia el exterior son un aspecto esencial en la política para el incremento de la productividad, pero esto también llega a un punto en el que obliga a las industrias domésticas a competir con empresas extranjeras que a menudo tienen superiores o de vanguardia, es decir, que nosotros como país no podríamos competir como Japón, por así decirle. Entonces, la competitividad deja de ser una herramienta y se vuelve pues un arma de doble filo. Es bueno que sin embargo el extremo de querer competir con un monstruo, por así decirlo, puede llegar pues a la ruina porque se va a sobreexplotar la industria y aún así no se va a poder llegar a los niveles que tienen otros países, como países primermundistas, entre otros. Existe un índice de competitividad global en países de América Latina en específico. Este indicador pues captura gran parte de los elementos que nosotros estamos estudiando en este capítulo, porque está en torno en todo lo que es la competitividad de un país y por ende su clima de negocios. Este se llama el Índice de Competitividad Global o ICG, que pues se desarrolló en el Foro de Economía Mundial desde 2004. Este también va orientado a que la teoría de la ventaja competitiva no tiene como que la mejor naturaleza o los mejores efectos cuando se trata de que los países no son iguales unos con otros, porque aunque la ruta más segura de la alta productividad y de los altos niveles de las industrias domésticas sea la competitividad, muchos de los mercados mundiales no están listos para llegar a estos, porque pues las compañías extranjeras tienen unas tecnologías demasiado avanzadas que no se puede llegar a competir con ellos. Por ejemplo,
Este índice se basa en 12 pilares que promueven un diagnóstico comprensible en la competitividad global de 133 países de distintos desarrollos, y los países están analizados, pues cuentan con estabilidad macroeconómica, salud, capital humano, estabilidad primaria, educación superior y pues más cuestiones que tal vez en un país que esté totalmente en desarrollo no se pueden tener. Entonces se ve la diferencia entre una industria y otra, aunque estén dando como que el mismo producto o el mismo servicio, obviamente no pueden competir unos con otros. Entonces esto ya nos deja el último tema, que sería la Unión Monetaria Europea. Pues la Unión Monetaria Europea la encontramos que es como que un paso, el último paso para la integración económica. En el libro pues nos dicen que la integración económica de Europa, su último paso fue adoptar una moneda en común, ya que pues para ellos esto no solo fomentaría los lazos económicos, que pues ya eran muy estrechos, sino que también solucionaría el problema de inestabilidades en cuanto a las monedas de los anteriores sistemas de tipos de cambio fijos. La estructura monetaria de la Unión Monetaria Europea se parece mucho a la de Estados Unidos, y el control sobre la política monetaria europea lo ejerce el Banco Central Europeo, el BCE, que dirige la política monetaria de los países signatarios del acuerdo. El Banco Central Europeo realiza operaciones en el mercado abierto, con lo que determina la tasa de interés del euro en sí. Como todos sabemos, toda acción tiene costos y beneficios. Por ejemplo, los partidarios de la Unión Europea identificaron que uno de los beneficios más importantes con una moneda común sería la volatilidad de los tipos de cambio en Europa, porque estos ya se reducirían en cero, es decir, ellos tendrían pues la misma moneda, entonces no tendrían por qué pasar por lo que nosotros pues hablábamos anteriormente, de tener como un backup, de tener dólares guardados, ver lo del tipo de cambio y todo esto. Entonces, como toda la Unión Europea tendría pues la misma moneda que sería el euro, no tendrían por qué pasar por todos estos procesos. Entonces, en el comercio y las finanzas ya no se tendría que enfrentar la incertidumbre de tener precios inducidos por las alternativas que estarían cambiando el tipo de cambio pues en cada momento. El primer buen resultado que se vio fue la reducción en los costos de transición entre países. En la medida que los mercados financieros nacionales se segmentaban, moverse a una moneda común permitió una asignación más eficiente en el capital entre los países. Sin embargo, como todos sabemos, pues no siempre cuando se toma una decisión todos van a ser beneficios, ¿verdad? Sino que una de las partes significativas en cuanto a como costos o algo malo que les podría haber pasado fue la preocupación dominante de que los países pues individuales perderían su facultad de manejar su política monetaria y sus tipos de cambio como ajustes pues macroeconómicos. Entonces, una área monetaria óptima es aquella área cuyas regiones tienen alta movilidad laboral o que tienen, por ejemplo, perturbaciones comunes y sincronizadas a la oferta y la demanda. En el área monetaria óptima no se requiere pues notificaciones sustantivas a los tipos de cambio para asegurarse de que exista un ajuste macroeconómico rápido. La Unión Monetaria Europea es uno de los más grandes experimentos económicos que se vivió en la historia, ya que nunca antes un grupo tan numeroso y tan grande de países experimentó pues un cambio como este, pues su destino económico a un cuerpo multinacional como lo es el Banco Central Europeo. Nunca un banco tampoco había tenido tanta responsabilidad haciéndose cargo del destino de un grupo de naciones con 325 millones de personas
que producen bienes y servicios aproximadamente por un valor de 16 billones de dólares. Lo que quiere decir esto es que se tuvo que tener como un régimen demasiado estricto, demasiado bueno y demasiado organizado, tanto entre los países como en el banco, ya que los países tenían que estar absolutamente todos de acuerdo y el banco también tenía que tener sumo cuidado para no afectar estos lazos tan frágiles que se estaban empezando a formar. Por ejemplo, los optimistas apuntaban a que los beneficios macroeconómicos de un mayor mercado y los menores de costos de transacción era como que cosas suficientes o datos suficientes o beneficios suficientes para que las personas pues no se preocuparan por tener este gran cambio. Sin embargo, las personas pesimistas sí les preocupaba que la unión monetaria fuera una amenaza en lo referente al estancamiento y al desempleo, por la falta de flexibilidad tanto en precios y en salarios, ya que en toda un área tenían que ser los mismos, y también la insuficiente movilidad laboral entre los países. La crisis financiera del 2017 al 2009 es la primera prueba que enfrentó este nuevo sistema monetario. Al final del capítulo encontramos unas pequeñas conclusiones que se las voy a leer, que dicen que el desempeño económico robusto fue un periodo que ha visto el crecimiento económico más rápido y sostenido de la historia. Y es el único periodo desde la Revolución Industrial en que los países han evitado una profunda depresión y el cáncer de la hiperinflación. También nos dice que el sistema monetario emergente sigue siendo una fuente de inestabilidad, con crisis frecuentes en los países que enfrentan dificultades de divisas o de balanza de pagos. Y por último nos dice que la reemergencia del libre mercado es frecuente, que la imitación es la forma más sincera de la adulación. En economía, las imitaciones pues ocurren cuando un país adopta la estructura económica de otro, con la esperanza de que genere un crecimiento y estabilidad que sean similares o iguales al país que está imitando. Entonces, eso sería todo en cuanto al capítulo 14. Muy bien, muchas gracias, Melanie, por su extensa exposición. Me va a quitar el puesto usted aquí de profesor de economía. Usted habla pura economista. La felicito. Ay, ojalá La que así felicito. me diga cuando haga el examen final. Ah, sí, eso también. Bueno, pues en resumen, una economía abierta es aquella que tiene relación con el resto de países, ¿verdad? Y digamos, hay flujos de exportaciones, de importaciones, y así como en el caso de Guatemala tenemos un caso especial que es el de las remesas, que es dinero que viene y no es porque estemos mandando producto al exterior, sino que es producto de trabajadores guatemaltecos en otros países. En las remesas, en el caso de Guatemala, en el cálculo del PIB, no incluimos las remesas. Si quieren ustedes comparar o revisar su fórmula del PIB, si revisan sus notas, tenemos el PIB por el lado del ingreso, que son salarios, que son rentas, que son beneficios. El PIB por el lado del gasto, que es consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones e importaciones. El PIB por el lado de la generación de valor sectorial, digamos, que sea agricultura, ganadería, caza y pesca, industria manufacturera, servicios. Entonces ahí en ninguno de esos cálculos nos sale remesas. Si ustedes buscan sus fórmulas, los invito a que las revisen. Pero esos dólares, ese flujo de dólares viene a Guatemala y ¿en dónde pega? ¿En dónde creen ustedes que pega? Por el lado del gasto. ¿En qué se gastan las remesas los guatemaltecos? Construcción, negocio. Puede ser construcción, negocios, en consumo. Mayormente es consumo. Pero entonces es ahí, digamos, en el cálculo del PIB, las remesas lo que hacen es incrementar el consumo o puede ser la inversión también, ¿verdad? Por ahí es donde
donde sale, digamos, esa forma de relacionarse de la economía guatemalteca con el resto del mundo. Y pues ya ven ustedes los ajustes que se dan por medio de la tasa de interés, que la tasa de interés de un país tiene que estar acorde con las tasas de interés internacionales. ¿Qué pasa, digamos, con las grandes corporaciones guatemaltecas o las personas que tienen ahorros significativos si la tasa de interés en Guatemala baja mucho y sube la tasa de interés en otros países? Mandan su plata, la sacan de Guatemala. De hecho, muchos han sacado sus fondos de Guatemala, ¿verdad? Por los riesgos digamos, el riesgo país que tiene Guatemala, que es un riesgo, diría yo, elevado en este caso, en este momento, por razones políticas, ¿verdad? Entonces la gente prefiere invertir en lugares donde sea más seguro. También es una de las cosas que tal vez no se mencionó ahorita en este capítulo, pero también pues se equiparan las tasas de interés o se comparan tomando en cuenta los riesgos, ¿verdad? Entonces, digamos, esos equilibrios son importantes. Por ejemplo, en Japón, que ha sido un país conocido por ser un gran exportador, tienen problemas a veces porque el tipo de cambio les baja mucho. Digamos, aquí en Guatemala nosotros estamos acostumbrados a pensar que es malo que el tipo de cambio sea tan alto, ¿verdad? Porque nos encarece las importaciones, pero eso abarata, digamos, nuestras exportaciones. Y cuando el tipo de cambio baja mucho, eh, las exportaciones se vuelven menos competitivas, ¿verdad? Entonces, eso le pasa a Japón. Japón usualmente tiene que manejar una política económica tratando de ver cómo sube el tipo de cambio, cómo lo mantiene. Aquí el Banco de Guatemala pues lo ha hecho también de las dos vías, ¿verdad? A veces tratando de que no suba y a veces tratando de que no baje, ¿verdad? Entonces, pues interesante este tema de ver cómo la economía se relaciona con el resto del mundo, ¿verdad? Y cómo a través de variables se dan ajustes a través del tipo de cambio, a través de la inflación, a través de las tasas de interés, ¿verdad? Se dan esos equilibrios donde la economía nacional pues se adapta, se adecua al ámbito internacional. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Es mejor un tipo de cambio libre, flexible o fijo? Vamos a ver, ¿quieren escribir en el chat por cuál se inclinan? Pueden escribir en el chat qué prefieren, un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible. ¿Cuál creen ustedes que es mejor? No hay ninguna respuesta todavía. Minor puso aquí flexible. Vamos a ver quién es más. Hay varias respuestas flexibles. Vamos a ver quiénes más pueden contestar. Estarán poniendo atención a la clase. Flexible, bueno. Pues de alguna manera el tipo de cambio es mejor, diría yo, un flexible, porque refleja las condiciones del mercado. Sin embargo, hay veces en que los gobiernos han tomado las decisiones de mantener tipos de cambios fijos por alguna condición o situación especial, ¿verdad? Digamos en los precios, ¿qué dicen ustedes? ¿Es mejor mantener un precio de los productos libre, flexible, libre, que los precios se regulen por libre mercado o que el Estado tenga alguna intervención? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver, me pueden contestar ahí en el chat siempre. Yo creo que tiene que ser flexible, Lick, Los en precios. los precios, sí, para poder Ajá. tener no solo en el caso, si compro algo en dólares y una cuota fija, eh, por la moneda que nosotros manejamos local, Ajá, entonces puedo yo precios libres. bajar precios libres cada mes, va, no tan una cuota fija de dólares. No, pero yo me refiero a precios, a los precios de los productos. ¿Cómo piensan ustedes que deben ser? ¿Regulados solo por el mercado o que el Estado ponga alguna intervención?
Ya no me contestaron ahí, vamos a ver. Amabas puso minor. Supongo que es ambas. Ambas, ajá. Hay un chiste de Pepito que decía depende, ¿verdad? Depende de las situaciones. Pues a veces los estados, como les digo, han tenido necesidad de establecer tipos de cambio fijos ante una crisis. Que el estado intervenga, pero de una manera correcta. Sí, muy bien, Sara. Les voy a compartir un video y me van a decir qué piensan de este video. ¿Qué van a hacer con el aumento de precio de todo lo demás? Porque el subsidio lo que va a hacer es mantener el precio que está ahorita. Se estimaría que se mantenga el precio que está ahorita, si no es que sube, pero ya al día de hoy con subsidio el precio es más alto que el del resto de la región. Entonces tampoco es que veamos aquí muchas ganancias. Pero lo que todos tenemos que hacer en épocas de crisis es ser más eficientes en nuestros consumos. Apretarnos el cincho. ¿Es posible establecer precios de referencia más bajos? No me pidan, por favor, estrangular a los empresarios. El papel del gobierno es reflejar las condiciones, reducir esas inequidades, pero reflejar las condiciones del mercado, no hacer quebrar empresas. Pero perdón, ministro, en este momento si alguien no está perdiendo son los gasolineros. No estaría estrangulando a nadie. Permítame terminar, solo permítame terminar. Si alguien está perdiendo en este momento, precisamente es el pueblo de Guatemala, que está viendo reflejado el aumento de los precios de la gasolina, pero del resto de cosas. Se pueden establecer, si no hay impedimento legal, y tal vez esa es la pregunta más particular, se podrían establecer precios de referencia más bajos si no afectan el 100% de las utilidades. Si siguen teniendo utilidades, las empresas que seguramente van a seguir teniendo, pueden establecer un precio menor. Si no, El Salvador tiene precios tope, ¿verdad? Y no hay una escasez, no quebraron su economía en este momento. Yo creo que el guatemalteco se vería más afectado, sobre todo considerando la inelasticidad del producto, si dejamos de tener productos disponibles. Sí, pero el mercado no funciona bajo competencia. ¿Sí lo vieron? Sí, licenciado. ¿Qué piensan ustedes? Eso fue esta semana, no sé si ya lo habían visto. El diputado Samuel Pérez del partido Semilla es economista de la Universidad Landívar. Cuestionaba al ministro de Energía y Minas porque el precio de los combustibles después del subsidio no bajó, volvió a subir. Y es el precio de combustible más alto en la región, a pesar de que tenemos subsidio, ¿verdad? Y ahí pues el Estado ha estado interviniendo en el precio de estos productos, ¿verdad? Entonces, pues es un ejemplo de que hay veces en que es necesaria la intervención del Estado en la economía. Y bueno, para continuar con la clase de hoy, vamos a leer. ¿Quién me hace favor de ayudarme a leer? Vamos a ver. ¿Hay algún voluntario que me ayude o voluntaria que me ayude a leer los artículos que les leí? Vamos a hacer una actividad, la vamos a hacer en grupo. Vamos a leer los artículos y luego en grupo, de acuerdo al tema que les tocó, nos van a compartir qué solución, de acuerdo a la política que les tocó a ustedes, podrían ustedes ofrecer para las economías de las que se habla ahí. Entonces, son 2 artículos los que tenemos, pero necesito que alguien de ustedes me ayude a leer. Todo el artículo está. Una parte y después lo leo, después sigue alguien más. Ok. Se lo pongo yo aquí en la pantalla. ¿Está bien así?
Sí, está bien, igual lo voy a leer en el teléfono. Muy bien. Dice, el título es La deuda e inflación en los países pobres. Antes de que la guerra azotara a Yemen, Walid al-Hal, no sé qué, no se preocupaba por darle de comer a sus hijos. En su pueblo natal, cerca del Mar Rojo, su familia cultivaba maíz, criaba cabras y contaba con su propia vaca para obtener leche. Sin embargo, durante los últimos 4 años, después que los combates los obligaran a huir, su hogar ha sido una tienda de campaña en un campamento con otras 9.000 familias a las afueras de la capital, Sanaa. Desde entonces, al-Haddad ha tenido dificultades para comprar alimentos adecuados con su salario de conserje en un hospital. Ahora, otra guerra, esta vez más de 3.000 kilómetros de distancia, ha vuelto a trastornar sus vidas. Los precios de los alimentos se han disparado desde que Rusia invadió Ucrania. El precio del trigo se ha duplicado con creces, mientras que la leche ha aumentado en 2/3. Muchas noches, Al-Dal, de 25 años, no tiene nada para alimentar a su hija de 2 años y a sus otros 3 hijos de 3, 5 y 6 años. Los consuela con té y los manda a la cama. Me duele el corazón cada vez que mi hijo busca una comida que no hay. Pero, ¿qué puedo hacer? Se lamenta. Sigo. Sí, por favor. El hambre que corre a las familias de países devastados por la guerra, como Yemen, pone de manifiesto una crisis más amplia a las que se enfrentan miles de millones de personas en la economía menos prósperas del mundo, ya que la consecuencia del ataque de Rusia a Ucrania se suman otros desafíos: la pandemia que continúa, la restricción global al crédito y la desaceleración de China, la segunda economía más grande después de Estados Unidos. Es como si hubiera incendios forestales por todas partes. Uso como ejemplo Hayati Bush, una economista en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Esto es mucho más grande que después de la crisis financiera mundial. Todo está en contra de los países de ingresos bajos y medios, remarcó. Las repercusiones más directas se observan en el aumento de los precios de los insumos para cocinar, los fertilizantes y los alimentos básicos como el trigo, lo que perturba la agricultura y amenaza la seguridad alimentaria en gran parte del mundo. Las sanciones impuestas a Rusia, uno de los principales exportadores de petróleo y gas, han restringido al suministro de energía, lo que disparó los precios y limita el crecimiento económico, más en los países que dependen en gran medida de las importaciones. Bueno, hasta ahí, Maynor, muchas gracias. ¿Quién más puede seguir leyendo, por favor? Así rapidito. Elevados precios de la energía protagonizan la disminución de las expectativas de crecimiento económico mundial, que ahora se calcula en un 3.6% en este año frente al 6.1% del año pasado, de acuerdo con una prevención del Fondo Monetario Internacional. Según el Comité Internacional de Rescate, más de 14 millones de personas están ahora al borde de la inanición en el llamado Cuerno de África,
como resultado de una terrible sequía combinada con la crisis sanitaria y la escasez de cereales procedentes de Rusia y Ucrania. Ambos países representan en conjunto la fuente de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo. La semana pasada, cuando India prohibió las exportaciones de mayor parte de su trigo, la preocupación aumentó, pues es el segundo productor mundial de cereal y tiene reservas abundantes. Esta catástrofe se desarrolla cuando la pandemia sigue agobiando los sistemas de salud y agotando los recursos gubernamentales al tiempo que la Reserva Federal y otros bancos centrales suben las tasas de interés para detener la inflación. Esto está impulsando a los inversores a abandonar los países de menores ingresos y trasladar los fondos a activos de menor riesgo en las economías ricas. Este cambio de dirección en el mercado de comida de Camerún, donde la inflación de los alimentos está causando serias dificultades, el flujo de dinero ha elevado el dólar estadounidense y hecho bajar. Perdón. Ahí decía, es que esto seguía, aquí se confunde, ¿verdad? Yo también pensé que seguía acá. Dice, este cambio de dirección en el flujo de dinero. Ahí es donde hay que seguir. Cambio de dirección. Nos hace favor de seguir ahí donde dice este cambio de dirección. Sí, hoy sí, El este flujo cambio de de- dirección en el flujo de dinero ha elevado el dólar estadounidense y hecho bajar el valor de la moneda de India, Sudáfrica y Brasil, encareciendo sus importaciones. La restricción del crédito también está aumentando los costos de los préstamos para los gobiernos más endeudados. Y no menos alarmante es el que China, que durante mucho tiempo fue motor del crecimiento de muchos países, se ha convertido en una notoria fuente de lastre a medida que el gobierno de Pekín amplía el cierre de las actividades para hacer cumplir su política de cero COVID. El resultado es una menor demanda de materias primas, piezas y productos acabados que se envían a ese país desde todo el mundo. Una mañana muy calurosa en Douala, la ciudad más grande de Camerún, Michael Moki es un conductor de mototaxi que se acercó a una vitrina para que convenía un montón de panecillos. Moki, de 34 años, es un hombre jovial, risueño, pidió 80 centavos de dólares de panecillo, el desayuno para su familia de 5 personas. Cuando el vendedor le entregó la bolsa, la sonrisa se le borró de la cara. Tu pan se pone cada vez más chico y el precio aumenta. Se quejó con el joven que le estaba detrás del mostrador. ¿Crees que me voy a comer esto y quedar satisfecho?, le cuestionó. El precio de la harina ha subido, respondió el vendedor. Este tipo de intercambio se ha convertido en algo habitual en los mercados de toda África y partes de Asia. Los combates en Ucrania han hecho que los agricultores de ese país huyan de sus tierras, mientras que Rusia ha bloqueado los puertos ucranianos en el Mar Negro, conductores vitales para las exportaciones. La semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos advirtió de que el cierre de los puertos amenazaba con empeorar la grave inseguridad alimentaria en Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Afganistán. Rusia y Ucrania suministran todo el trigo que importan Somalia y Benín, y al menos 2/3 de que llega a Tanzania, Senegal, República Democrática del Congo
Sudán y Egipto, según una investigación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. A nivel mundial, los precios de exportación de trigo y el maíz se disparan en más de un 20% en el mes posterior a la invasión de Rusia a Ucrania, según el Programa Mundial de Alimentos. Algunos economistas señalan a las multinacionales de agroindustria de explotar el caos causado por la pandemia y la guerra para aumentar los precios más allá de lo establecido de la oferta y la demanda. Gosch citó pruebas de que la especulación financiera está haciendo subir aún más los precios de los alimentos. En Bueno, abril, la dejamos hasta ahí, disculpen, muchas gracias. ¿Quién estaba leyendo? Álvaro Aguilar. Álvaro, gracias Álvaro. Le vamos a dar oportunidad a algún otro compañero o compañera. ¿Quién quiere pasar a leer? Yo, licenciado, ¿solo dónde se quedaron? Aquí donde dice en abril. Aquí en la tercera, ¿qué? Cuarta columna hasta abajo. En abril, los especuladores fueron responsables del 72% de la actividad compra en el tanque de gas. No, más arriba. En el mercado de trigo. En el mercado de trigo de París, frente al 25% de antes de la pandemia, según datos analizados por Lighthouse Reports, una plataforma europea de periodismo colaborativo. Muchos países pobres se enfrentan ahora a una elección incómoda: aumentar el gasto para ayudar a sus poblaciones mientras aumentan sus deudas, o imponer la austeridad presupuestaria. La semana pasada, el malestar público por la inflación acelerada durante una espiral de la crisis de la deuda ocasionó la caída del gobierno de Sri Lanka. Para Moki, el conductor de mototaxi, la fuente de conflicto fue inmediata. Al mover a su apartamento de 2 habitaciones, al volver a su apartamento de 2 habitaciones, se encontró con la decepción de su esposa por el escaso botín para el desayuno. ¿Puede bajar un poquito? Gracias. Sí, ahí donde dice el casero. Así. El casero Ahí. El casero les ha subido el alquiler de unos apenas asequibles $80 al mes a $120, alegando el aumento de sus propios gastos. Esto repercute en otros ámbitos también. Brasil, un gran exportador, se presenta a menudo como un beneficiario del aumento de los precios de las materias primas. Pero en las favelas de las principales ciudades de Brasil, donde la pobreza enmarca la vida cotidiana, la gente está concentrada en el aumento del precio del gas licuado de petróleo, GLP, el combustible para cocinar que se utiliza en el 96% de los hogares. Desde febrero, el precio del tanque de gas ha aumentado casi un 10%, alcanzando su nivel más alto en 2 décadas, según datos del gobierno. Es lo único de lo que hablamos, dijo Vanderlei de Melo Pereira, de 55 años, padre de 2 hijos en Rocinha, un barrio popular en Río de Janeiro. Desde que empezó la guerra en Ucrania, las cosas han empeorado. En toda América Latina, el desarrollo de la crisis amenaza con borrar décadas de progreso en la mejora del nivel de la vida. No hay perspectivas de crecimiento, dijo Liliana Rojas Suárez, experta regional e investigadora principal del Centro para el Desarrollo Global en Washington. Creo que vamos a tener otra década perdida, advirtió. Bueno, pues miren, la clase termina a las 2:30. Entonces yo creo que no nos va a dar tiempo de la discusión, pero sí quisiera pedirles que planteemos soluciones desde las políticas que les tocaron a ustedes, desde los temas que se les asignaron. ¿Qué hacer en este caso de estos países, verdad? ¿Qué soluciones hay? Vamos a ver quién más nos ayuda. Vamos a leer este artículo
Yo lo ayudo. Sí, por favor. Bueno. Solo dame un segundito. La noticia se llama: se debe unir Estado, mercado y ambiente. El estudio Patrones de Desarrollo Económico en los 6 países de Centroamérica destaca el origen de las políticas de la región y su posible futuro, que no es optimista sin cambios reales. La historia económica de Guatemala durante los últimos 70 años ofrece lecciones útiles para plantear hipótesis sobre los escenarios económicos que se vislumbran a corto plazo, pues el modelo económico que ha regido en ese lapso ha experimentado 2 reestructuraciones y una transición. Así indica el análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Patrones de Desarrollo Económico en los 6 países de Centroamérica, presentando en esta semana en la región. María Concepción Castro, directora adjunta de la CEPAL en México, se refirió al capítulo de Guatemala. ¿Cuáles son los resultados para Guatemala? Se utiliza un enfoque de economía política y no es un capítulo sobre contabilidad de crecimiento o cómo se mueven las variables, sino que aplica un enfoque de economía política que implica cuáles han sido los sectores y actores que han determinado un modelo que funciona para el 1% de la población, pero no para el 50% que está en pobreza y el 70% de la población en condiciones de vulnerabilidad. Hay actores que se han resistido al cambio, a la innovación y a incorporar mayor valor agregado a la producción que brinda una estabilidad muy grande de Guatemala. Pero cuando se hace zoom en esta estabilidad, ha hipotecado crecimientos más dinámicos y un modelo de bienestar que funcione para todos. El Producto Interno Bruto, PIB, de Guatemala es como ver a un vegetal, pues incluso la clase media siente que no hay cambios y que hoy el PIB crezca 5% no dice nada, porque ese crecimiento no está impactando en las personas. Después de la pandemia, mucha gente perdió su empleo, han pasado situaciones difíciles y se está incorporando al mercado laboral en condiciones precarias, con salarios que no alcanzan para una canasta básica. La principal conclusión en Guatemala es que la estructura productiva se ha diversificado horizontalmente y significa que hay muchos productos, pero no han profundizado su complejidad económica. ¿A qué se refiere con la complejidad económica? Guatemala sigue exportando lo mismo en toda la parte del agro, vestuario y textiles, que no tienen mayor innovación, tecnología o valor agregado. Pero en Costa Rica esto ha diversificado y se ha complejizado la estructura económica, por lo que se han desarrollado industrias y actividades que tienen mayor valor agregado e innovación tecnológica, que requiere riesgos para sus empresarios. Costa Rica pasó de un modelo exportador, se diversificó, aprovechó la iniciativa antes del Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos, pero luego dio el salto para la inversión realizada en las personas respecto a innovación y desarrollo. ¿Y cuál es la estructura productiva? Hoy se está exportando dispositivos médicos, desarrollo de software y la instalación Intel, mientras que Guatemala se quedó con maquila y call center, que aprovechan mano de obra barata, porque no se tiene un Estado suficientemente fuerte que invierta en las personas para que exista una mayor productividad laboral y buenos salarios, porque hay necesidad de un cambio, porque hay descontento en la población y mucho, que no existan grandes manifestaciones sociales en Guatemala, El Salvador y Honduras, a nosotros nos parece que es un retroceso en la democracia y porque hay una válvula de escape que les conviene a determinados sectores, que es la migración. ¿Qué es lo que sostiene al país? No es la innovación e incluso las remesas tienen una importancia mayor en Guatemala de lo que se obtiene por exportaciones, lo que solo sirve en términos económicos para mantener un balance y en la cuenta corriente y en la balanza de pagos, mientras se aprecia el tipo de cambio. El que no tiene una opción en Guatemala, lo que hace es escapar de la pobreza, de la miseria, de los efectos del cambio climático y de la violencia, razones por las que también están saliendo las personas de El Salvador y Honduras. ¿Cuál sería el modelo ideal para Guatemala y la región? Centroamérica debe verse en un contexto global en donde la pandemia aceleró grandes macrotendencias que ya se venían desarrollando. El contexto se debe tomar en cuenta, es el fin de la hiperglobalización
que es todo el proceso que se dio por tener el desarrollo de productos a escala en grandes centros a nivel mundial, pero la pandemia reflejó la ruptura de la cadena y el COVID-2019 nos vino a demostrar que debe de haber una nueva relación entre el mercado, Estado, sociedad y ambiente, que son las líneas maestras a tomar en contexto de un nuevo estilo de desarrollo. Los sectores deben de cambiar su visión. Pueden leer la última columna, disculpe. Sí. Reestructura y transición. Desde 1950 a nuestros días, la historia económica de Guatemala ha pasado por 2 periodos de reestructuración y uno de transición, pero en modelo pueden estar agotados, advierte la CEPAL. Entre 1950 y 1979 tuvo lugar el primer periodo en que la economía registró el mayor dinamismo, pues el Producto Interno Bruto PIB aumentó a un promedio superior al 5% anual, con años de crecimiento excepcionales como en 1956, 9.1%, 1963, 9.5%, 1968, 8.8% y 1972, 7.3%. Con la depresión de los 80, cuando el crecimiento cayó a menos 3.5% en 1982 y menos 2.6% en 1983. El mayor colapso de la economía desde los años 30 llegó un periodo de transición cuando reformas enfocadas a la austeridad fiscal apuntalaran la nueva estrategia neoliberal del segundo ciclo de restauración económica que comprendería en 1987 al 2019, considerando que esta coyuntura económica tiene lugar en un periodo económico híbrido tripartito que lleva más de 35 años. Transición posiblemente comience a dar muestras de agotamiento, advierte la CEPAL. Uno de los patrones que se observa es la ola de migrantes hacia Estados Unidos, lo cual sugiere un crecimiento de desesperanza social ante las condiciones actuales que no distintan de los modelos que se mantienen con ligeros cambios desde los años 70. Si bien inicialmente la migración se dio de lo rural hacia lo urbano, al agotarse las oportunidades, esta va más allá de las fronteras como una válvula de escape de la miseria, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen. Bueno, muchas gracias. Muy amable por la lectura. Interesante, ¿verdad? Ustedes ver cómo ha afectado la crisis y que fue originada con el COVID y ahora por la guerra de Rusia y Ucrania a varios países. Entonces, por favor, les dejo de tarea para que la otra semana nos presenten qué soluciones proponen ustedes al primer artículo, al de los países, ¿verdad? Para solucionar esas situaciones, ¿verdad? De escasez, de desempleo, ¿verdad? Y situaciones complejas desde el tema que les tocó en su grupo, ¿verdad? Y lo vamos a discutir la otra semana. Entonces dejamos hasta aquí la clase. Yo les agradezco mucho. Que tengan feliz tarde.